Soy Eva Burniol, soy de Barrio de Horta, de Barcelona, y soy numeraria auxiliar. Tengo 34 años y me encanta la montaña, salir a correr, ¿no? Me desfoga, me relaja, me gusta muchísimo la naturaleza, me gusta leer, escribir, salir con los amigos, todo el tema de la moda, pues no sé, estar al día de todo. Me falta tiempo. Mi primer contacto con el Opus Dei, lo primero que escuché no fue nada positivo, ¿no? Estábamos en clase y la tutora, pues hablando de las sectas, nos dijo: mira, es muy peligroso, las sectas captan a la gente y la peor es el Opus Dei. Llegué a casa, se lo pregunté a mi madre y me dijo mi madre que no, y que de hecho yo había ido a algunos campamentos en los que llevaba gente de la obra. Entonces me empecé a cuestionar muchas cosas, a desconfiar. Estuve como un tiempo bastante largo, creo yo, varios meses, de que no quiero saber nada. Bueno, toda esta desconfianza no solo fue hacia el Opus Dei, sino también me ayudó como a interiorizar y pensar, ¿yo qué hago con mi fe? ¿No? Porque es verdad que cada domingo iba a misa, pero ¿por qué iba a misa? Entonces, a raíz de esto, pues fui como planteándome muchas cosas y entonces hubo un momento en el que me llamó otra persona y me dijo: oye, ¿te gustaría en Semana Santa ir a Sevilla? Que hay las procesiones, que no sé qué. Y yo pensé, oh, esto sí que me mola. Y me lo pasé genial. O sea, fue una pasada, una Semana Santa como nunca. Y me puse un día delante de Dios, ¿no? Y en la capilla que había. Y dije: ¿y tú qué misión tienes para mí, no? O sea, ¿qué quieres para mí? Y bueno, y sí, pues escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios que sí, que me quería, que me amaba y que me pedía la vida. Ahora, no sabía muy bien para qué. Pues yo seguía dándole vueltas, tal. Como la Semana Santa vimos la película de la Pasión. Y en la película de la Pasión todo el mundo ahí venga a llorar, tal, y no sé qué. Y pensando, no sé, o sea, yo lloré un poquito, pero yo tenía en mi cabeza ese run ahí de ¿y Dios qué quiere para mí, no? Y veía ahí toda esa pasada de película y digo: si Dios ha hecho esto por mí, ¿yo qué tengo que hacer, no? Y ahí empecé yo, me evadí un poco de la película, empecé a pensar pues los caminos que había en la iglesia, tal, digo, monja, no es lo mío, yo aquí en medio del mundo, o sea. Y entonces pensé, en medio del mundo me suena que es el Opus Dei, ¿no? Que son personas, ¿no? Pues que están en su día a día, en su trabajo y a tope. Y entonces pensé, bueno, Opus Dei, del Opus Dei conocía un poquito, ¿no? Pues las diferentes maneras de vivir la vocación. Y entonces me quedé con dos opciones, ¿no? Que pensaba, bueno, o supernumeraria, ¿no? O numeraria auxiliar. ¿Por qué? Porque yo veía que Dios me pedía ser madre. Y entonces pensé, bueno, pues estas dos, yo entiendo que son madres, ¿no? Pero por descarte un poco dices, si Dios me está pidiendo la vida, pues es que me la pide entera, ¿no? Entonces, pues mi vocación, dije, Señor, numeraria auxiliar. Y escuché, sí. Dije, pues para adelante. Cuando digo que escucho la voz de Dios, es como esa luz interior, ¿no? O sea, nadie me habla de fuera, ¿sabes? Hago como mucha claridad en esa luz interior. Yo vivo en un centro con numerarias y numerarios auxiliares y es un auténtico milagro, porque cada uno viene con su mochila, su carácter y es diferentes generaciones, pero yo creo que requiere muchísima flexibilidad, comprensión, escucha. O sea, Dios está detrás porque si no, no sale. La vocación de numerario auxiliar está íntimamente unida a la vocación profesional. Es una vocación de servicio. Somos personas que nos dedicamos a transformar casas en hogares. Donde estoy trabajando, atendemos 2 casas de retiro. ¿Cuál es mi misión aquí? Pues que esas personas se sientan a gusto, ¿no? Que uno entra aquí y diga, ¡ay, qué bien se está!, ¿no? Que a veces uno se queda como lo pequeño de, estás ahí limpiando, o estás cocinando. No, es que hay un diseño, hay un pensar en la persona que viene, hay una investigación detrás. ¿Es un trabajo que podría hacer otra persona? Lo podrían hacer perfectamente otras personas, pero hay un plus de esa entrega y esa vocación de cuidado, ¿no? Y que tú también pones como ese plus de oración hacia esas personas, de servicio total. Yo soy una persona pues, muy motivada, pero siempre de pequeña pensaba, yo quiero ser profe, ¿no? Hubo un momento en ese discernimiento que me lo planteé, porque claro, estaba estudiando la carrera de magisterio y pensaba, pero si no voy a estar en un colegio, ¿no? Y mis amigas me decían, ¿pero qué haces? Soy de vocación maestra
Lo que pasa es que ahora pues han cambiado las circunstancias, ¿no? Y no es tanto una renuncia, sino es una transformación. Y luego la materia es distinta. Pues no voy a enseñar matemáticas ni geografía, pues enseño pues, la importancia de las cosas pequeñas, de la familia, de la belleza, del trabajo bien hecho, ¿no? Y creo que eso a la sociedad aporta y a mí me llena, o sea, me llena que el hogar, ¿no? Pues se expanda al mundo.